Audio Jungle. Audio Jungle. Amén, amén, amén. Qué lindo es usar todo nuestro cuerpo para adorar al Señor, porque Él nos hizo así. Claramente voy a decirlo de esta manera, la anatomía del ser humano constituida por tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser se involucra en la alabanza y la adoración a nuestro buen Dios. Muy buenos días a todos y a todas los presentes y en la transmisión a nuestros hermanos que nos siguen. Tomen todo su lugar, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto saludarles, mis hermanos, en este lindo domingo. Nos sumamos a las miles y miles de congregaciones cristianas que en todo el mundo estamos celebrando el Día del Señor. Y si este es el Día del Señor, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Él, al Señor, y por eso lo consagramos a Él. Y le damos prioridad a la adoración, a la meditación de su palabra en los domingos. Hay responsabilidades que algunos no pueden evadir los domingos, quizás hay trabajo todavía, cosas que hacer, pero nunca deje de darle prioridad al Señor en el día de Él, el día del Señor. ¿Por qué no volteas al lado atrás y saludas al resto de los hermanos aquí presentes? Trata de saludarlos, identifícalos. Ahora estamos aprendiendo a conocernos un poco más por medio de los ojitos. Y si alguien nos visita por primera ocasión, siéntase casa, nos honra su presencia. Bienvenido y bienvenida. Y vamos hoy a comer, mis hermanos, de la palabra del Señor. Me da mucho gusto ver a la familia García, mi hermano Saúl, Angélica mamá, Angélica pequeña. Parece ser que ya salió de su problema de salud. Eliana, ¿es verdad? Hemos estado orando como iglesia por esa pequeñita y sé que en muchos lugares del mundo han estado orando por los misioneros allende fronteras. Así es que vamos a orar en esta hora por los misioneros. ¿Me acompaña? Padre, te damos gracias por la bendición que nos das, privilegio también de servirte en el lugar donde tú nos tengas. Pero reconocemos la labor misionera de esos hombres y mujeres que han dejado su tierra natal, sus raíces, su familia, para ir a predicar el evangelio. Aquellos lugares donde quizás ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Hay muchas naciones donde conocen más el nombre de Coca-Cola o de algún futbolista famoso que el nombre de Jesucristo. Por eso pedimos, mi Señor, guardes, respaldes, proveas a tus hijos que están predicando el evangelio en otras naciones. De manera especial oramos por la familia García, que trabaja aquí en comunidades de nuestro país, pero allá al otro lado del mundo, en aquellas regiones difíciles, pero donde tú, Señor, estás con ellos y donde tienes pueblo. Algunos ya te conocen, te adoran, te alaban, y otros están por llegar a los pies de Cristo. A tu buen cuidado los encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero oramos también en esta mañana que recibamos de parte tuya una palabra que nos edifique, que nos fortalezca, que nos inspire, que nos corrija. Lo necesitamos, Señor. Glorifícate en los próximos minutos. Y yo en lo personal pido la dirección de tu Espíritu Santo. Toma el control de todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos amén y amén. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Abrimos nuestras Biblias, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Y esta será nuestra lectura inicial. El título del mensaje de hoy es El sacerdocio de todos los creyentes. Título del mensaje de esta mañana: El sacerdocio de todos los creyentes, tratando de dar continuidad al mensaje que Dios nos permitió compartir la semana pasada, donde a través del libro de Hebreos afirmamos nuestro conocimiento y fe
acerca de quién es nuestro sumo y único sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto, ya los chiquitos están saliendo a su clase, ¿verdad? Todos los peques de 3 y hasta 11 años. Dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizás estás de acuerdo conmigo en lo siguiente que te planteo. Cuando alguien importante en nuestras vidas confía en nosotros y nos asigna alguna responsabilidad, eso produce una reacción en cada uno. De hecho, un efecto positivo que nos obliga a tratar de dar lo mejor. Yo recuerdo desde niño, por alguna razón, mis hermanos, era escogido cada año, créanmelo, como jefe de grupo. ¿Cuántos fueron jefes de grupo desde la primaria, secundaria, etcétera? Y bueno, cuando me distinguía el maestro o maestra en cuestión con esa selección y asignación, pues eso me obligaba a tratar de ser mejor. Y claro, esas eran responsabilidades quizás menores, pero a esa edad para mí era muy importante cumplirla a cabalidad. Vamos avanzando en la vida y entramos a actividades profesionales, laborales o ministeriales, y cuando se nos asigna una responsabilidad, ¿no es verdad que algo natural surge en nosotros y tratamos de hacerlo lo mejor posible? Así funciona la vida. Cuando fuimos padres, nunca lo habíamos sido. Cuando tenemos en nuestras manos a ese bebé, a esa nena, algo produce en nosotros esa nueva responsabilidad que nos mueve a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la doctrina del sacerdocio de los creyentes? A ver, levante la mano. El sacerdocio de los creyentes. Entonces vamos bien, solamente una persona, estoy seguro que mis hermanos también. Y significa el sacerdocio de los creyentes que todos los hijos y las hijas de Dios, todos sin excepción, tenemos el privilegio y el deber. ¿Qué tenemos? Privilegio y deber de ministrar a un mundo en necesidad. Y esta asignación de ministrar a un mundo en necesidad bien puede ser englobada por este concepto, el sacerdocio de los creyentes. Esta asignación nos la dio nuestro Señor Jesucristo, así es que entenderla y afirmarla seguro promoverá algo muy bueno en nosotros. Y el pasaje que con más claridad el Nuevo Testamento habla de esto es justamente el que leímos al inicio. Lo leeré nuevamente, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor, mis hermanos? De lo peor, las tinieblas, a lo mejor, su luz admirable. Sabemos que el único suficiente sumo sacerdote es Cristo Jesús y que ya no hay necesidad de otro. Él es el único que puede ofrecer un sacrificio perfecto para nuestra expiación, para perdón de nuestros pecados, y es el único que puede hacernos aceptos delante del Padre. Pero según este pasaje y otros más, nos mueven a entender, mis hermanos, que Dios ha establecido un sacerdocio para cada creyente, para cada uno de nosotros. Es decir, Dios nos ha constituido como intercesores de Dios ante la humanidad y como intercesores de la humanidad ante Dios. Lo voy a repetir. Intercesores de Dios ante la humanidad, intercesores de la humanidad ante Dios. Esta es la esencia del sacerdote. En sus vocablos originales, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra sacerdote da la idea de uno escogido a favor de sus hermanos. Uno escogido a favor de sus hermanos. Alguien que ha sido colocado en un peldaño más elevado y que dará la mano y ayudará a subir a otros. Así es que
cada María, cada Juan, cada Luis, cada Mario, cada Lupita, cada obrero, cada ejecutivo, cada empresario, ama de casa o estudiante, si es cristiano o cristiana, entonces es un sacerdote real o real sacerdote. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver solamente dos aspectos de esta clase de sacerdocio, el sacerdocio de todos los creyentes. Veremos a través de algunos pasajes del Antiguo Testamento para observar analogías, símbolos, comparaciones y entender cómo fueron consagrados los sacerdotes antiguos, y de ahí vamos a extraer principios que aplican a nosotros también. Entonces veremos cómo son establecidos y consagrados tales sacerdotes. Será nuestro punto número 1. Pero punto número 2, hablaremos de algunas funciones que los sacerdotes reales de Cristo Jesús somos invitados a hacer, y más que invitados, asignados a realizar. Vayamos al Antiguo Testamento. Hay tantos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento sobre cómo fueron establecidos y consagrados los sacerdotes de antaño. Pero repito, de vamos a extraer principios. Vayamos a Levítico capítulo número 8, por favor. Levítico capítulo número 8. Y vamos a leer, sígame con su vista, de los versículos 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Aarón está siendo constituido y sus hijos como sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes. Versículo 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Reúnelos pues a la entrada del santuario. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a toda la congregación: esto es lo que Jehová o Yahvé ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Vamos a ver pues en primer lugar que la consagración de los sacerdotes comenzaba con un lavamiento en agua. Levítico 8:6 nuevamente al final: y los lavó con agua. Yo le dije que vamos a ir haciendo conexión entre lo que hacían en el Antiguo Testamento para consagrar sacerdotes y cómo podemos extraer una simbología, una tipología que aplica a nosotros, a esta generación. Lavados con agua. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que la palabra de Dios es agua que nos limpia. Veamos Efesios 5, versículo 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. En ese hermoso pasaje del capítulo 5 de Efesios, como el apóstol Pablo está enseñando acerca de la unidad de la iglesia y del amor que debe prevalecer en la iglesia y de nuestra unión con Cristo. Y utilizando esa información, el apóstol Pablo también ministra a los matrimonios. Dice el 25 entonces: maridos. ¿Cuántos maridos sabemos aquí presentes? Levanten su mano, por favor. Bueno, esto es para nosotros. Maridos, amen a su esposa. Porque si alguien macho lee este versículo le va a gustar, ¿verdad? Y si no lo entiende bien, porque dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Bueno, en realidad la idea es singular. Marido, ama a tu esposa. ¿Cómo? ¿Cómo soy llamado a amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Se requiere entonces una capacidad del cielo, del Señor, en ti y en mí, para amar de tal manera a la esposa. Y por cierto, Dios da esa capacidad. Pero el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado, habiéndola lavado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, los sacerdotes antiguos fueron consagrados en primer lugar mediante ser lavados con agua, agua natural. Pero nosotros, mis hermanos, hemos sido lavados
con la palabra del Señor. Por cierto, esa palabra del Señor debe lavarnos todos los días, porque todos los días, mis hermanos, podemos coger polvo en los pies en nuestro andar en la vida, pero la palabra de Dios nos habrá de limpiar y renovar nuestra mente. Pero Levítico 8:24 habla de un segundo lavamiento. Dice: hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, puso sangre sobre los pulgares de sus manos derechas, puso sangre sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar de alrededor. Entonces, lavados con agua, pero lavados con sangre. Y nosotros, mis hermanos, ¿no es cierto que hemos sido lavados con la sangre del Cordero? Si hemos sido lavados con la palabra y seguimos siéndolos, pero lavados con la sangre del Cordero, entonces estamos siendo establecidos y consagrados como real sacerdocio. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sirvo al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En las orejas, en la derecha en particular, en las manos, en el pulgar derecho en particular, en los pies, en el pie derecho, en el pulgar del pie derecho, Moisés untó sangre. Y es que la sangre nos limpia de todo pecado. Pero meditemos un momento breve. ¿Por qué hizo esto el Señor en los antiguos? ¿Por qué puso sangre en los oídos y especialmente en el derecho? Creo que esto representa las facultades receptivas. Nuestros oídos, mis hermanos, deben estar consagrados a Dios. No debemos dar cabida a nada que no agrade a Dios en nuestros oídos. Por nuestros sentidos físicos, especialmente la vista y los oídos, entra todo lo que el mundo y Satanás nos lanzan. Pero nuestros oídos han sido lavados, mi hermano Mauricio, con sangre preciosa, con sangre perfecta. No debemos dar cabida al chisme, a la murmuración, a las mentiras, ni a las fake news ahora tan en boga, ¿verdad? Nuestros oídos deben dar cabida solamente a la voz del Señor. Y como tenemos tanta turbulencia por tanta información que nos llega frecuentemente, la palabra bendita del Señor debe ser nuestra permanente y cercana compañera todos los días. Pero también las manos, especialmente la derecha y el pulgar derecho, era untado con sangre. Recuerden que estoy hablando de la consagración. Hay algunas cosas, mis hermanos, que no debemos siquiera palpar. Hay cosas que no podemos hacer. Las manos representan el hacer, el obrar. No podemos tener parte en cosas que no agraden a Dios, puesto que nuestra mano ha sido ya santificada, consagrada con sangre. Entonces todo lo que haga mi mano, todo lo que yo obre, tiene que ser agradable delante de Dios, porque soy un sacerdote real. Fíjense qué posición nos ha asignado el Señor. Pero los pies, es evidente la aplicación que podemos hacer cuando los pies han sido consagrados. El pie derecho en particular, el dedo pulgar del pie derecho. Nuestros pies, mis hermanos, deben estar apartados para Dios. ¿No es verdad que estos pies nos llevaban a lugares incorrectos antaño? Sí, estos pies iban presurosos a hacer cosas que no agradaban a Dios, pero ahora han sido consagrados. Ahora le pertenecen al Señor. Ahora que somos real sacerdocio, estos pies deben andar derechos, caminando hacia todo lo que a Dios agrada. Le voy a leer literal un comentario que encontré del predicador Carlos Spurgeon. Él decía: si alguien te pregunta, ¿por qué ya no vas a tal o cual lugar? ¿Por qué no participas de tal o cual cosa? Contesta: es que mi pie tiene sangre. Y te preguntarán: qué extraño. Tú explícales que la sangre de tu Señor Jesucristo te compró a ti y también a tu pie. Entonces ellos entenderán que no puede ir a ninguna parte tu pie
excepto donde Cristo Jesús quiere que vayas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no solamente eran lavados, los sacerdotes antiguos también estaban vestidos apropiadamente. En Levítico 8:13, seguimos ahí en Levítico 8:13 ahora. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió. Les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, les ajustó las tiaras. La tiara es una especie de turbante. En el sumo sacerdote se le llamaba mitra, en los sacerdotes tiara, como Jehová lo había mandado a Moisés. Una túnica refiere aquí, un vestido especial para los sacerdotes. Nosotros ahora, mis hermanos, debemos distinguirnos por llevar un vestido que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee este pasaje de Levítico 8:13, es imposible, si conoces el Nuevo Testamento, no conectarlo con Efesios capítulo número 6, donde se nos refiere la armadura de Dios. Pero vamos a leer solo Efesios 6:14, donde nos habla de un vestido que nos debe distinguir. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Todo aquel que ha creído, ha aceptado y confesado a Jesucristo como su único Dios, su único Señor y suficiente Salvador, al tal se le ha imputado la justicia de Cristo Jesús, y es la vestidura que ahora tiene, y es lo que lo debe distinguir a los ojos de los demás. ¿No es verdad que 2 de Corintios 5:21 dice que al más santo de los santos, a Cristo Jesús, se le cargaron todos nuestros pecados? Dice literal el texto, y Él fue hecho pecado por nosotros, para que por esa razón la justicia de Dios nos fuese imputada, y ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús, vestidos de justicia. No permitas la próxima ocasión que el enemigo, que el mundo, que tu carne te tiente a llevar fuera de los caminos del Señor. No permitas, no cedas. Piensa que estás vestido ahora con el mejor vestido que compró la sangre de Cristo. Has sido declarado justo delante de Dios, no porque somos buenos, mucho menos porque lo merezcamos, simple y sencillamente porque otro hizo un intercambio en la cruz. Tu pecado por su justicia por tu pecado, y ahora eres justo delante del Señor. ¿Cómo se comporta un justo? Justamente, rectamente. Así es que así eran consagrados los antiguos. Eran lavados en agua y en sangre, eran vestidos de la justicia de Dios, pero también eran ungidos. Levítico 8:30, Levítico 8:30, por favor. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El aceite de la unción era vertido sobre los sacerdotes. Y sabemos por la Escritura que el aceite representa al Espíritu Santo. Todo real sacerdote, todo sacerdote regio, del linaje del sumo sacerdote, del linaje de Cristo Jesús, o sea, tú y yo, mi amado, mi amada, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, capacitados con características, con cualidades, con dones que debemos poner al servicio de Dios para la gloria de Él y para que otros conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y para bendecir y edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a nuestros hermanos. En Efesios 5:18 claramente encontramos la conexión entre la unción del sacerdote en el Antiguo Testamento y la unción de los hijos, de las hijas de Dios, los creyentes, pues los cristianos. Efesios 5:18,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el alcohol, mis hermanos? Nos embriaga, nos domina, nos hace hacer cosas terribles, estupideces, tenemos que decirlo literalmente. ¿Y qué hace o qué dice el apóstol Pablo? Así como el vino produce esas cosas y llega a gobernar y a dominar a las personas, así debe hacerlo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe moverte a hacer cosas que en tu, digamos, capacidad humana no te atreverías a hacer. ¿No es verdad, mis hermanos, que los borrachos se atreven a ser valientes cuando nunca lo habían sido? Una persona ungida por el Espíritu Santo, por eso se atreve a ir al otro lado del mundo a predicar el evangelio, sabiendo que su vida está en riesgo y aún la de su familia. Solo un ungido por el Espíritu Santo se puede atrever a hacer esto. Dicho sea de paso, a muchos de nosotros el Señor nos libró de la atadura del alcohol y por eso ya no bebemos. Si alguien me preguntase, pastor, entonces usted recomienda ya no tomar, claro que lo recomiendo, pero la Biblia no prohíbe tomar, pero sí prohíbe embriagarse. Y mis hermanos, ¿no es verdad que uno hasta con una copita de rompope se puede embriagar? Entonces mejor abstenernos, abstraernos. Aquí está mi hermano Alejandro, que me gozo tenerle ya por varias semanas entre nosotros, mi hermano consanguíneo. Y él y yo sabemos de dónde el Señor nos rescató. Él y yo sabemos lo que el alcohol producía. Pero una persona embriagada, llena del Espíritu Santo, dará su vida para la gloria de Dios, porque estará dominado, embriagado en un buen sentido del Espíritu de Dios. Así es que el sacerdote era lavado, vestido y ungido. Así somos nosotros, porque somos linaje de Cristo Jesús. Pero la segunda parte de mi mensaje tiene que ver con las funciones que los sacerdotes reales de Cristo Jesús hacemos. Ya no ofrecemos sacrificios. ¿Por qué? Porque ya se hizo un único y perfecto sacrificio. Jesús fue la ofrenda, fue el sacerdote, fue el sumo sacerdote, fue el sacrificio perfecto. Ya no hay necesidad de esa clase de sacerdotes ni de sacrificios. Pero el Nuevo Testamento refiere una nueva clase de sacrificios que tú y yo podemos ofrecerle al Señor como sacerdotes reales. Y cada uno de los pasajes que voy a leer, pienso que no necesitan mayor explicación. Vas a ver cómo cada versículo leído es claro por sí mismo, pero te pido que los leamos detenidamente y los registremos y aprendamos de ellos. Comencemos con Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Déjeme decirlo también aquí algo importante. La iglesia de Jesucristo es vista como un edificio, una casa espiritual, compuesta por materiales. Ya no son ladrillos, ya no son varillas, cemento, piedras naturales. Ahora somos tú y yo, nosotros somos las piedras vivas que al ir uniéndonos unos a otros vamos edificando, lo hace el Señor, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Los nuevos sacerdotes, Mauricio, ofrecemos una clase de sacrificios, pero tú puedes intercalar la palabra sacrificio con ofrenda, porque gran parte de los sacrificios que hacían los sacerdotes antiguos eran en realidad ofrendas a Dios. Así es que vas a usar simultáneamente, lo vamos a hacer, sacrificio y ofrenda. Entonces, para ofrecer sacrificios u ofrendas espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver algunas de esas ofrendas, de esos sacrificios espirituales. En primer lugar, dar alabanza a Dios. Dar alabanza a Dios es un sacrificio u ofrenda espiritual que el sacerdote santo, regio, tú y yo somos llamados a ofrecer a Dios. Dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Subraya esa frase. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Somos llamados como sacerdotes del Rey en que todo tiempo, lugar, circunstancia, tú siempre proclames el nombre del Señor y le des alabanza. Si es acompañado con música, qué lindo, porque hasta cuando la jefa de la casa nos asigna a lavar los trastes, ahí tú puedes ofrecer sacrificio de alabanza y puedes entonar aquel lindo canto que dice: alabaré, alabaré, ¿verdad? Me hizo recordar una historia también, una anécdota acerca de un hombre que tenía problemas en su hablar. Comúnmente se les conoce como gangosos. Espero que no sea una palabra despectiva, ¿verdad? Ni mal usada, pero creo que es correcto decir gangoso, ¿verdad? Entonces entra un ladrón un día a una reunión de cristianos, hágame el favor, y con la pistola apunta a todos y les dice: alabaré, alabaré. Y la iglesia empieza a cantar: alabaré, alabaré. Creo que no captaron el chiste, mis hermanos. Primer sacrificio espiritual, darle alabanza al Señor. Segundo, hacer bien y ayudar. Hacer bien y ayudar. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no te olvides. Un sacerdote real, tú y yo, somos llamados a hacer el bien y ayudar. ¿Recuerdas la esencia del significado del sacerdote? Uno que ha sido puesto por Dios para ayudar a otros, para interceder por otros. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque el texto bíblico claramente nos exhorta a no olvidarnos, porque somos olvidadizos en hacer bien y en ayudarnos entre nosotros, porque de tales sacrificios u ofrendas se agrada el Señor. Distínguete, sí, por tu vestidura de justicia, pero distínguete porque eres presto, propenso, de manera natural te brota las ganas, el anhelo de ser ayuda a otros. Esta es una clase de sacrificio, de ofrenda que agrada al Señor y que un sacerdote real debe hacer. Tercer lugar, por medio de oraciones. Las oraciones, la intercesión, es otra clase de sacrificio y ofrenda que el regio sacerdote ofrece delante de Dios. Acompáñame a Lucas 2, versículos 36 y 37. Podríamos extraer toda una predicación de estos dos versículos. Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. ¿Dónde estaba? En el templo. Ella fue de las personas que fueron bendecidas por ser de los primeros que vieron a Jesús bebé. El contexto es cuando los padres de Jesús, José y María, le llevaron a consagrar al templo. Y ahí estaba esta mujer, de edad muy avanzada. Yo hice cálculos y esta mujer debería tener alrededor de los 100 años de edad. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ella estuvo casada 7 años, pero enviudó. Versículo 37, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía en el templo esta mujer? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Eso nos debe distinguir a los hijos y a las hijas de Dios, a los sacerdotes del Señor. Servirlo con ayunos y con oraciones. Por cierto, debiera ser la función más eficaz que somos llamados a realizar los cristianos. Porque ¿qué impide el efecto de una oración? Nada puede detener el efecto de una oración.
Estuvo enfermita la nietecita de nuestros hermanos, allá al otro lado del mundo, en un país complicadísimo y en medio de una terrible pandemia. ¿Acaso no escuchó Dios tu oración? Por cierto que la escuchó. ¿Acaso limitó al Señor un muro, la distancia, los océanos, el espacio? No. La oración, mis hermanos, de un sacerdote regio como tú lo eres, llega al trono de la gracia y recibe en ese trono de gracia, gracia, misericordia y el oportuno socorro. Somos llamados pues a orar, a interceder. Cuarta función que puede hacer un sacerdote de Jesús, un sacerdote regio: ofrenda materialmente. Ofrenda materialmente. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Dice el apóstol, agradeciendo a los filipenses por los donativos, por el dinero que han estado enviando para soportarlo a él y a su ministerio. Dice, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Eso que ustedes enviaron, esos donativos económicos, dice, son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por eso promovemos en las congregaciones cristianas la ofrenda material, porque es un sacrificio agradable a Dios. Y eso hacemos los que somos parte del real sacerdocio. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Y por último, la función quizás más importante. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes del santuario del Señor hacían muchas funciones, pero dos eran las más importantes: presentar ofrendas y sacrificios, pero enseñar la palabra de Dios. Y vemos registrado en las Escrituras, hoy no tenemos el tiempo para eso, pero como en el tiempo principalmente de los reyes de Israel, los levitas, los sacerdotes, eran comisionados a ir a las comunidades, a ir a regiones lejanas de Jerusalén, con una actividad preponderante: enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra del Señor. Pero ¿cómo aplica eso a nosotros? De la misma manera. Romanos 15:16. Romanos 15:16 dice que el apóstol Pablo, pero tú y yo también, fuimos constituidos para ser ministros de Jesucristo, en el caso de Pablo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, compartiendo el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada vez que tú compartes la palabra del Señor a otro ser humano, y mejor si no conoce a Cristo Jesús aún, y lo llevas a los pies de Cristo y el Espíritu Santo le imparte la fe salvífica, entonces esa persona, ese hombre o mujer, anciano, niño, joven, esa persona se convierte en una ofrenda agradable al Señor y que ya es santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿En qué debemos distinguirnos pues los sacerdotes del Señor? En darle alabanza, en hacer el bien y ayudar a los demás, en orar e interceder, en dar ofrendas materiales, en enseñar y predicar el bendito evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que en este momento te preguntes, ¿qué te está hablando Dios con este mensaje? Pregúntate, por favor. Si Dios te ha hablado en algo, y algunos observo que están registrando cosas que el Espíritu de Dios les está hablando, quiero que ahora respondas esta pregunta: ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está afirmando la palabra del Señor en esta mañana? Nos está recordando, enseñando el Señor que hemos sido constituidos linaje de Jesucristo. ¿No es verdad que ahí en Isaías se registra claramente, verdad? En Isaías capítulo 53 dice que cuando Cristo Jesús iba a la cruz del Calvario, Él era motivado por muchas cosas. Una de ellas era que vería linaje, vería descendencia. Tú eres linaje de Jesucristo. Al morir en la cruz del Calvario, Él te vio a ti y me vio a mí.
Bueno, ¿qué te está diciendo Dios? Que eres sacerdote, que eres sacerdotisa, que has sido lavado, que has sido vestido, que has sido capacitado, ungido por el Espíritu Santo, pero para hacer estas funciones que acabamos de referir. ¿Te estás respondiendo la pregunta? ¿Qué te está hablando Dios en esta mañana? ¿Qué te está diciendo el Señor con esta identidad que debe ser clara en ti y en mí? Pero segunda y última pregunta que te solicito respondas: ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué te está diciendo Dios? Pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Aceptas el desafío? Si no lo sabías, ¿quieres afirmarte en estas verdades? Que eres constituido por Dios para darle alabanza, para hacer bien, para ayudar, para orar, para interceder, para ofrendar, pero para dedicar el evangelio. Entonces yo te pido que levantes tu mano al Señor y le digas: Dios, quizás no alcanzo a comprender del todo esta asignación bendita, pero hoy tu palabra me está diciendo y me está afirmando que soy sacerdote tuyo, sacerdotisa tuyo. Y ¿sabes qué, Señor? Yo asumo ese rol, me moveré en esa identidad y te representaré ante un mundo que necesita tanto de lo que tú me has dado a mí, que no es otra cosa más que el propio Señor Jesús. Inclina tu rostro en tu lugar y vamos a terminar orando en esta mañana. Padre, te damos honra y gloria, bendecimos tu nombre, porque eres tan bueno, tan digno. Tú eres el sumo sacerdote y perfecto sacerdote. Tú diste la última y perfecta ofrenda y sacrificio, tu vida. No necesitamos otro sumo sacerdote. Solo tú pudiste expiar nuestros pecados y hacernos aceptos delante del Padre. Pero estableciste linaje, descendencia, y hay roles sacerdotales que siguen vigentes, que han sido asignados a nosotros como iglesia de Cristo, y que el mundo está urgido de esta clase de sacerdotes, hombres y mujeres, para ministrar a tantas personas que necesitan oír y saber que hay un Dios que les ama, que les conoce, que quiere rescatarlos de la vana manera de vivir, pero darles salvación y vida eterna. En esta mañana, Señor, que me enseñas y recuerdas estas verdades, yo te pido que tu Espíritu Santo me capacite para fungir como tal, como sacerdote real, sacerdote tuyo, Señor. Si mis pies me han encaminado a lugares, circunstancias desagradables a ti, hoy se corrige eso, Señor. Perdóname. Yo te confieso ese pecado y te pido que tu sangre preciosa me limpie de toda maldad. Si lo primero que profiero con mis labios es crítica, murmuración, queja, perdóname, Señor. Hoy, como sacerdote tuyo, asumo mi responsabilidad pidiendo que tu Espíritu Santo me mueva a alabarte, a exaltarte, a darte gloria con mi boca. Me has dado capacidades para servirte, inteligencia, la vida misma, experiencia, tiempo, pero también bienes materiales. A través de todo ello, Señor, te voy a ofrendar, te voy a servir. Oh Señor, y si he sido flojo, perezoso en conocer y profundizar más tu palabra y en enseñarla y predicarla a otros, hoy se acaba esa condición en mi vida. Y hoy yo me levanto por el poder de tu Espíritu Santo como un predicador del Evangelio, como un maestro de tu palabra, en el entorno donde viva. Si soy empresario, mi actividad profesional será mi púlpito, desde ahí enseñaré y predicaré tu palabra. Si soy un obrero que trabaja tras de una máquina, ahí, en esa actividad laboral, en ese obrar, Dios, ahí estaré dándote alabanza y gloria y predicando tu palabra.
Si soy un ama de casa, qué espacio misionero tan precioso me has dado para ministrar con tu palabra a los que son de mi sangre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Oh Señor Jesús, qué bendita vocación tenemos, Padre, y ya no voy a descuidar más la oración, el ayuno, la intercesión, porque por la oración, cuánta obra tuya yo he visto que se hace en el mundo. Lo he visto en mi propia vida. Ahora como sacerdote tuyo, Señor, estaré orando, imitando a esta mujer que de día y de noche presentaba como una ofrenda a Dios sus ayunos con oración. Así, Señor, estaré llorando por mi hermano, por mi hermana, por mi familiar, por el conocido, por el desconocido que quiero que te conozca a ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Dios. Úngeme como ungiste a los antiguos. Déjame ser lleno todos los días de tu Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. A ti la honra, a ti la gloria, Dios.